gloria. Santo, santo es tu nombre. Te glorificamos, te honramos y damos toda la gloria a Jesús. Descansamos en ti. Bienvenido seas, pueblo del Señor. Toma la palabra. Toma la palabra de Dios. Busca el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, busca la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Primera Corintios, en su capítulo 5, Primera Corintios, en su capítulo 5, vamos a leer dos versículos, versículo 7 y versículo 8. Y vamos a leer juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bendita es esta palabra, que la recibimos con mucho gozo, con mucha satisfacción, porque Dios nos habla. Y Dios dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Por lo tanto, es necesario que estemos alertas, que todos estemos unidos y convenidos en una sola línea, en un solo nombre. Tenemos una sola batalla y esta la damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él la vencemos, porque Él ha vencido. Bendito sea su nombre, que es sobre todo nombre. El tema del mensaje para esta tarde: el Señor es mi Redentor y en Él vivo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el apóstol enseña que la Pascua se cumplió en Jesús, nuestro Señor. El apóstol conocía el origen profético. Conocía porque estaba la palabra escrita. Entendía porque tenía revelación. Dios le revelaba y él tenía la autoridad para hablar de los orígenes, de hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque él le daba la revelación. En cuanto a orígenes, nosotros tenemos allá en Éxodo, su capítulo 12, del versículo 1 al 4, donde nosotros entendemos el mensaje que nuestro Señor Jesucristo les dio a los apóstoles, y voy a hablar de esto más adelante. Dice en Éxodo, su capítulo 12, versículo 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y sigue relatando la palabra. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 11. Y lo comeréis, así dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será, dice, en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto
perpetuo lo celebraréis. Este fue el mensaje que Dios le dio a Moisés en la tierra de Egipto. Le hablaba del cordero que iban a sacrificar y le dijo el día que sería el mes de abril. Le mencionó también que iba a poner esa sangre, iba a ser puesta en los dinteles o en las puertas para que cuando pasara el espíritu destructor no matara a los hebreos. Pues Dios iba a enjuiciar al faraón y a sus primogénitos porque no quería dejar salir a aquel pueblo. Luego dice el versículo 14 que será una fiesta memorable, solemne, perpetua. Perpetua quiere decir que será para siempre aquí en la tierra. Una celebración aquí en la tierra. Bueno, pasó la dispensación de la ley, terminó esa dispensación, viene la dispensación de la gracia y nosotros nos encontramos siempre con esta celebración. Y aquí es donde digo que es bueno que nosotros entendamos los orígenes para saber, entender, para tener una dirección y para poder, hermanos, establecernos y desarrollar lo que nosotros vamos a desarrollar en cumplimiento de la palabra. Allá dijo el Señor que la celebración de la Pascua para los hebreos sería cada mes. Dice allí siempre en Éxodo, su capítulo 13, versículo 10. Por tanto, si guardares este rito en tiempo, dice, de año en año. De esta manera lo celebraban los hebreos. Fue constituido o fue dado por revelación a Moisés en el monte Sinaí. Allí el Señor levantó el tabernáculo, entraba el sacerdote a hacer expiación con la sangre de aquellos animales que mataban. Entraba al lugar santo, hacía expiación por aquel pueblo. Esto es lo que enseña la palabra en cuanto a la parte ritual, en cuanto al sacrificio, en cuanto a cubrir el pecado, la falta o el error. Luego dije que llegamos a la dispensación de la gracia. Tuvo un cambio de nombre y de hecho. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo se reunió con los 12 apóstoles en un aposento. Dice Marcos, su capítulo, ya en el Nuevo Testamento, Marcos, su capítulo 14, versículo 12, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comáis la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá, dice, al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua, seguidle. Y donde entre, decide el Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde de comer la Pascua con mis discípulos? Ahí fue el encuentro de los 12 discípulos. La sorpresa de aquellos 12 hombres fue que Dios cambió. Ya estaban los preparativos, por supuesto. Estaban las hierbas amargas, estaba el pan de levadura, el vino. Pero luego vino, dice las Sagradas Escrituras, el versículo que estamos ahí viendo, 14, versículo 22, dice, mientras comía, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad esto en mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del vino de la vid hasta que aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo sorprendió a los 12 apóstoles porque Él partió el pan y les dijo, tomad y comed. Y les agregó que ese pan era su cuerpo. O sea, Él hacía referencia a su cuerpo. Y aquí está el misterio. Y este es bueno
que se entienda teniendo los orígenes, porque allá se llamaba Pascua, ahora nosotros, según las Sagradas Escrituras, le llamamos la Cena del Señor o la Santa Cena. Bueno, entonces nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a su cuerpo. Dijo, este es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque en él se cumplía la profecía. En San Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús lo identificó, o sea, Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Isaías 53:7 dice que como Cordero fue al matadero, enmudeció, no abrió su boca, y por sus llagas nosotros somos sanos. Entonces estaba escrito que venía el Cordero al matadero. Entonces vino Jesús, fue reconocido como el Mesías, pero también fue reconocido como el Hijo del Hombre, y como el Hijo del Hombre iba a llegar a la cruz para dar redención a aquellos que le íbamos a reconocer. Pero hay un registro, esto se lo voy a leer literalmente para seguir el orden. Evangelio según San Juan en su capítulo 6, versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Se sorprendieron aquellos que le seguían. O sea, quiero decir que desde la época de nuestro Señor Jesucristo ya se discutía la profecía. No creían en nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que ha descendido del cielo, no como el maná o el pan que comieron vuestros padres, pero que murieron. Y le dijo, el que come de este pan vivirá para siempre. Entonces vino la discusión, el versículo, ahí siempre en donde estábamos leyendo, el versículo, vamos a ver, 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? O decían, ¿cómo es posible que nosotros vamos a comer a Jesús? Vamos a comer la carne de Jesús, el cuerpo de Jesús. Ya había ciertas discusiones, pero el Señor estaba hablando en términos alegóricos. Él estaba hablando acerca de una profecía que se cumplía en Él. Ahora nosotros sí debemos entender estas partes para no tener las dificultades, porque hay mucha gente que no participa de la Santa Cena porque mira el pedacito de pan y mira la copita de vino, y ahí se quedó. Pero yo quiero decirle en esta tarde que Jesús no está diciendo que comieran literalmente su cuerpo. Esto no es corporal, sino que se puede decir que este es un acto de transfiguracional. O sea, que nosotros trasladamos nuestra mente a ver una figura o a ver un simbolismo. Si Jesús dijo, yo soy el pan de vida o yo soy el Cordero, entonces nosotros vamos a entender que en el simbolismo se está refiriendo al Cordero Pascual. Porque Pablo lo dice en los versículos que tomamos, que el Cordero Pascual se cumplía en Jesús. Ahora, cuando nosotros miramos la parte profética, vemos a Jesús, literalmente, pero dentro de la figura como Cordero. Y cuando Él murió, pues en la muerte vicaria, Él resucitó. Murió físicamente para entrar a otra dimensión, a lo celeste, a lo divino, pues entró al cielo. Y está en el cielo intercediendo por nosotros. Pero Él no murió, Él tuvo una muerte vicaria. Bueno, entonces ahí viene que la figura del Cordero que mataban allá en Israel, pues Él dentro de la figura, dentro del simbolismo, lo cumplió en una parte profética.
Pero Cristo no ha muerto, Él vive. Él vive para los siglos de los siglos. Dele gloria a su nombre. Aleluya. En Israel era el sacerdote el que se encargaba en la parte ritual. Ahora nosotros sabemos que Jesús fue como cordero al matadero. Y cuando nos reunimos a participar de la cena del Señor, ya son los ancianos los que están sirviendo. Y el pueblo está compartiendo de la cena del Señor. Pero ni los ancianos andan repartiendo el cuerpo de Cristo, ni la iglesia está comiendo literalmente el cuerpo de Cristo. Porque al explicarlo literalmente así se oye, así se entiende. Y esta es la discusión de muchos. Tal vez muchos lo han expresado, pero en su corazón entienden. ¿Y cómo sabe que nos comemos el cuerpo de Cristo? ¿Será posible esto? Hay mucha gente que se pregunta. Pero cuando nosotros ya tenemos la parte profética, entendemos lo que es la figura, lo que es el simbolismo, qué pasó en la cruz. Jesús venía como cordero al matadero. Jesús es Dios. Y muchos dicen, ¿y cómo es que iba a morir Dios? Y Dios no puede morir porque es Dios y es Espíritu. Ahí vamos a entrar nosotros a conocer los nombres y los títulos de Jesús. Nosotros sabemos que Él es el Hijo del Hombre. Y como hijo de hombre o como un hombre normal, porque Él se despojó de su naturaleza. Vemos nosotros allá en Filipenses o Colosenses. Dice que Él, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a hombre, de hombre a siervo y de siervo a cruz. Estos son los misterios. Entonces, para entender o comprender esto, vamos nosotros a poner, hermano, la palabra en nuestros corazones y verlo dentro del simbolismo. Entonces, cuando nosotros oímos que se dice que Jesús es el Cordero, que es el pan de vida, nosotros vamos a saber entender que se está hablando en términos alegóricos. Esto significa que yo estoy diciendo que Jesús es el Cordero. Y estoy poniendo el pan porque Él dijo, tomad, comed mi cuerpo. Entonces, cuando usted toma el pan y lo come, usted está comiendo el Cordero inmolado, no está comiendo a Jesús. Porque hay una doctrina que le llaman la Eucaristía. No me voy a meter a eso. Pero todos pasamos a eso, hicimos eso cuando éramos cristianos. Y hay otras sectas que también lo enseñan de otra manera. Pero cuando nosotros estamos viendo la palabra de Dios, entendemos que vamos a estar dentro de la revelación y no dentro de lo dogmático. Porque en vez de los mismitos seguimos doctrinas. Aquí allá dijeron que así es, pues así lo hacemos. Investiguemos. Vamos a las Sagradas Escrituras para enseñarle al pueblo exactamente lo que se necesita. Yo quiero ver allí siempre en San Juan su capítulo 6, versículo 52. Sí, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Al otro ya entendemos perfectamente que desde el principio se venía discutiendo cuando Jesús explicó la profecía que se cumplía en su vida. Vamos nosotros a entrar, hermano, a entender lo siguiente. Busque usted Mateo, en su capítulo 16, Mateo capítulo 16, y veamos el versículo 8. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los panes entre 4,000 y 4 canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron
que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí encontramos nosotros algo especial. Yo voy a leer versículos 5 y 6. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Así empieza el relato de esa parte. Entonces Jesús les dijo, ustedes han visto milagros. Ustedes han visto que cuando yo hice la reproducción de los 5,000 panes y los 4,000 panes. Pero ahora no le estoy hablando de esos panes. Ahora le estoy hablando de la levadura de los fariseos. ¿Por qué traigo estos versículos? Bueno, cuando el apóstol habla ya en los versículos que tomamos desde el inicio, los voy a repetir para que usted tenga nuevamente su mente en esto. Tomamos 1 Corintios, su capítulo 5, 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces los versículos que estoy leyendo allá en Marcos 6, el capítulo 16, Jesús hace referencia que cuando le estaba hablando de la levadura, le estaba hablando de la doctrina de los fariseos. Entonces se entiende que cuando Pablo enseñaba que la Pascua se cumplía en Jesús, afirmaba que nosotros ni aún vamos a ver a los hebreos ya en cuanto a lo que ellos hacían en cuanto a la Pascua. Ya no vamos a ver nosotros lo que en la celebración de los hebreos, sino que vamos a ver nosotros lo que nuestro Señor Jesús enseñó. Él dice que partió el pan y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Luego tomó el vino y dijo, tomad, esta es mi sangre. Entonces no vamos nosotros ni aún ver la doctrina hebrea, ni mucho menos vamos a ver la parte sectaria que existe hoy. Muchas doctrinas que se están moviendo. En cuanto a lo que es la Santa Cena, muchos niegan, unos dicen, no, es que esto es espiritual, dicen, y no practican. Entonces, hermanos, nosotros vamos a tener esta palabra en donde vamos a reconocer o vamos a entender que nuestro Señor Jesucristo cumplió esta parte profética yendo como cordero al matadero, y que cuando Él dice, tomad, comed mi cuerpo, nosotros tomamos el pan y lo comemos, hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo, pero a quien estamos nosotros comiendo, o en figura y dentro del simbolismo, es el cordero que ya fue sacrificado. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Me están entendiendo de veras? Denle gloria al Señor. Debemos de saber entender, hermano, lo que la palabra nos está indicando o señalando, revelando, para que nosotros podamos cimentarnos, podamos establecernos en nuestra iglesia, ordenarnos en la línea divina profética, entender lo que estamos haciendo, porque hay mucha gente que por falta de palabra no creen, por no tener la palabra, no tienen esa fe. A saber usted, yo participo porque como pues nos reunimos, tiene que tener convicción el pueblo, debe de conocer esa palabra, debe de estar seguro de lo que está haciendo, está escrito, y esto es por fe, lo hacemos por fe, nos reunimos por fe, a participar del cuerpo, de la sangre de Cristo, viendo al Cordero inmolado. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ahora bien, tenemos la otra parte. El Señor Jesús dijo, tomad, bebed, porque este es el pacto. Hacía referencia al vino. Bueno, y hacía referencia a su sangre. Yo quiero que usted busque en Éxodo, su capítulo 24, versículo 8. Dice el Señor, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, cuando usted ve los versículos anteriores, había una celebración, había una reunión en donde Moisés le habló a aquel pueblo
Y luego que el pueblo reconoció y entendió y dijo, sí, aceptamos, hacemos pacto con esto. Entonces mataron, dice allí, animales, bueyes, y la sangre, dice la Biblia, que fue rociada sobre aquel pueblo, porque todo pacto conste de sangre, o sea, tiene vida cuando hay sangre. Yo quiero confirmar esto en Hebreos, estamos viendo el pacto. Hebreos, su capítulo 9, busca. Hebreos, su capítulo 9, versículo 19 y versículo 22, dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre y los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, y diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del misterio. Y así todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mira, la palabra es muy clara. Entonces, cuando nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo dijo, tomad, bebed, porque esta es mi sangre, la sangre del pacto para remisión de pecados. Esto lo leemos cuando ya estamos sirviendo la cena, o el pan y el vino. Entonces nosotros entendemos perfectamente, hermano, esta parte, pero lo voy a leer para que se entienda un poco mejor. Mateo, su capítulo 26, Mateo, su capítulo 26, versículo 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto dice Jesús, o dijo Jesús, cuando reunió a los 12 apóstoles y les estaba enseñando. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Le estaba diciendo que aquel vino representaba su sangre y que había un pacto y que este pacto tenía que ser cubierto con sangre. Y esto fue lo que hizo él en la cruz. Fue como cordero al matadero. Derramó su sangre para redención de pecados y los beneficiados somos nosotros. Y esta es una gran bendición. Cuando tenemos nosotros los contextos o los orígenes, ahí nos orientamos, ahí fijamos nuestro corazón y decimos, bueno, esto tiene su origen. Esto pasó allá en Egipto, esto hicieron los hebreos. Ahora Jesús lo enseñó de esta manera. Ahora Pablo lo enseñó también en 1 Corintios. Pablo dice que él lo que hizo Jesús, o lo que ordenó Jesús a sus discípulos, él lo está ordenando a las iglesias. Y eso es lo que tenemos nosotros, participar del pan y del vino. Ahora dije que esto es el Señor, usando a Pablo, le llamó la Santa Cena. Vamos a confirmarlo, 1 Corintios. Porque tenemos que ser bíblicos, hermano, para todo lo que nosotros estamos hablando. 1 Corintios, su capítulo 11, versículo 20, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa para que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Le estaba enseñando, ¿verdad?, que lo que servían se llamaba, o le llamó el Santa Cena. Dice, cuando pues, dice, reunid vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea que Pablo ya tenía la revelación. Aquel pueblo se reunía a comer la Santa Cena, desordenado. Y otros
resultaban embriagados. Entonces Pablo empezó a enseñar el orden de cómo se iba a desarrollar la Santa Cena en las iglesias. Ahora, antiguamente ya dije, mencioné unos versículos allá, Éxodo 13 días parece que fue, en donde lo hacían cada año. Luego la iglesia del primer siglo celebraba la Pascua cada semana. Mire, ya cambió. Va con el nombre de Santa Cena, lo conocemos nosotros. Vamos a ver allí Hechos de los Apóstoles, su capítulo 20, y vamos a ver esto. Hechos de los Apóstoles, su capítulo 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo les enseñaba, los instruía, partían el pan cada semana, en el primer siglo. Ahora nosotros, ya en nuestra época, en el año 2015, nosotros celebramos la Santa Cena cada mes. ¿Cuál es la razón? Pienso que si se hace cada semana, esto se volvería como una rutina y el pueblo saldría, diría, pero tanto esto, tanto hacer esto. Por eso se ha hecho cada mes, cada 30 días. Y más sin embargo hay gente que no llega a la Santa Cena. Una segunda parte sí hace la Santa Cena cada mes, porque en las diferentes naciones, según las leyes, en cuanto al comercio, la industria o los trabajadores del Estado, pues se les paga cada fin de mes. Entonces ahí llevan el diezmo a las iglesias. Hay varias razones por lo cual se hace la Santa Cena cada mes, ya en nuestra época, en nuestro periodo. Pero al principio los hebreos lo hacían cada año. La iglesia del primer siglo lo hizo cada semana. Fueron cambiando. Lo que no cambia después de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es lo que Él enseñó. Él sí cambió la Pascua. Ya no son hierbas amargas, ya no conforme lo preparaban los hebreos, sino que Él partió el pan y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Dio el vino y dijo, este es mi sangre. Y habló del pacto y la remisión de pecados. Entonces, cuando ya nosotros estamos dentro de todo el contexto bíblico, entonces creo que si nos ordenamos, pero es necesario que el pueblo tenga esta revelación para que se vaya estableciendo en la parte profética, el cumplimiento profético. Lo cumplimos nosotros como iglesia y nosotros somos los beneficiados de esto. Nos reunimos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, vamos a aprender, desarrollamos nosotros esa palabra en nuestras vidas, honramos a nuestro Señor Jesucristo, nos honramos a nosotros y luego llevamos el mensaje, el testimonio, cumpliendo la palabra. La palabra dice que vamos a llevar el Evangelio de Jesucristo aún a otras naciones, pero en veces ni en la colonia, en veces se habla de Cristo. A veces ni en la familia. Bueno, pero la demanda está dada. Ahora bien, cuando nosotros nos reunimos para celebrar la Santa Cena, nosotros celebramos, la salida del mundo. El Señor nos sacó del mundo. El Señor nos sacó de las tinieblas. Nos ha pasado a la luz eterna. Jesucristo es nuestra luz. Los que le seguimos no andamos en luz. Nuestra posición es diferente. Ahora celebramos, nuestra victoria sobre Satanás, porque él ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas en cuanto a control, en cuanto a dirigirnos y en cuanto a controlarnos. Ahora nosotros dependemos de esta palabra. Ahora nosotros, hermanos, tenemos ese cuidado de oír la voz de Dios. Entonces nuestra posición ya cambió, es diferente. Y estamos celebrando nuestra victoria, así como lo celebró Egipto. Cuando salieron
de Egipto, el Señor les dijo que mataran un cordero y que lo asaran y que lo repartieran en la familia y que no guardaran nada para el día siguiente. Era una celebración de la victoria sobre el faraón, sobre la esclavitud. Salieron ellos a ser libres, a ser una nación, a ser un reino. Ahora nosotros, hermanos, también hemos salido del mundo, de las tinieblas. Hemos venido a formar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Ahora nosotros aprendemos, nos instruimos. Ahora caminamos con seguridad, porque sabemos que tenemos a alguien que nos cubre, que nos guarda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice. El Señor nos está guardando por medio de su ángel. Guarda nuestra entrada, nuestra salida. Nos guarda también por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guarda. Él no solamente es nuestro consolador, sino que Él también nos guarda. Él nos cuida. Para eso lo mandó el Señor, por súplicas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús rogó que mandara a la tierra el consolador. Debemos de tener esa doctrina amplia también, gracias a Dios que nosotros le enseñamos en nuestra iglesia. Porque es una doctrina. Y el Espíritu Santo es parte de la salvación. Hemos enseñado esto, es parte de la salvación. Muchos creen que solamente es para hablar lenguas y para tener dones. Es parte de nuestra salvación. Según Romanos 8:11, ahí está bien claro. Bueno, entonces es necesario que nosotros entendamos que nos reunimos a celebrar el nombre de Jesús, a celebrar la victoria en su nombre, que nosotros ya no somos esclavos, ya no somos esclavos de Satanás, no somos esclavos del pecado, ahora somos libres, aprendemos a derrotar las tinieblas, las potestades, al mismo Satanás y sus demonios, y estamos aprendiendo lo que es justicia, y estamos aprendiendo a apartarnos del pecado. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es un aprendizaje. Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor. Esto es lo que pasa cuando nos reunimos. Ahora bien, nosotros hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha redimido, nos ha sacado del yugo de la esclavitud de Satanás. Nosotros ahora somos gente diferente y proclamamos su venida. Hacemos memoria de Él, pero también nos enseña que vamos a estar siempre atentos, prestos y diligentes para participar de la cena del Señor. Nosotros en nuestra iglesia, antes de participar, pedimos perdón, porque en el curso del mes es posible que nosotros hayamos pecado sin alevosía, o hayamos pecado por una segunda o tercera persona, o fuimos acechados, qué sé yo. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, nos reconciliamos, porque dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros, y muchos aún duermen. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bueno, entonces, hermano, es necesario que nosotros, para participar de la cena del Señor, nos vamos a asegurar que estamos delante de su presencia, que estamos por fe, nos reunimos para glorificar y bendecir su nombre, celebrando su muerte, celebrando, proclamando la victoria en su nombre. Y de esta manera, hermano, nosotros entendemos que lo hacemos por fe y estamos cumpliendo esa palabra. Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Creo que lo que hablé, pues, creo que es claro y es suficiente en su corazón para que sigamos adelante, unidos y convenidos, proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo.